buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, responsable de Active Trades, y hoy en esta sección de secretos de Wall Street me encontráis en mi despacho. ¿Que por qué estoy aquí? Bueno, pues porque tengo 4 pantallas y quiero daros bastantes datos que voy a intentar ir proporcionándoos poco a poco para que no suene a batiburrillo y quiero que el dato sea preciso. Veréis, a menudo hablamos de las amenazas que nos encontramos en la parte geopolítica. Actualmente hay un sinfín de ellas. Tenemos a China complicándose mucho con Taiwán, tenemos por supuesto la guerra de Rusia con Ucrania, tenemos la nueva guerra que ha surgido entre Hamas e Israel, tenemos los ataques de los hutíes a toda esa cadena de suministros con la colaboración de los barcos de Estados Unidos, Reino Unido y otra coalición de países. Pero claro, quizá estamos dejando un poquito de lado una amenaza que creo que es mucho más importante resaltar. No sé si mucho más importante, pero desde luego mucho más inevitable, porque al fin y al cabo las guerras, las tensiones geopolíticas pueden arreglarse con un acuerdo de paz, con un acuerdo de suministros, de comercio, pero claro, si hablamos de deuda, que es de lo que quiero hablar hoy, la cosa se complica bastante, porque lo que tiene emitir deuda es que estás pidiendo prestado dinero y cuando pides dinero prestado hay que devolverlo. Esto normalmente tiene un interés y ese interés es el sobrecoste que se paga, y cuando se hace entre particulares o entre un particular y un banco o entre una empresa y un banco, todos lo entendemos muy bien. Es muy fácil de comprender qué es lo que pasa, pero cuando lo hace un país es un poquito más complejo. Fijaos, tengo un montón de datos, me vais a ver que voy a ir moviendo la cabeza de un lado a otro y quería esperar un poco a estas horas, a última hora de la tarde, para que saliera a las 7 esa subasta de deuda a 3 años que ha salido con los bonos, esos T-Note de 3 años, a 4,169 cuando el dato anterior, es decir, en la emisión anterior fue de 4,105. Esto significa que el riesgo de prestar dinero a 3 años ha aumentado y por tanto las perspectivas a 3 años han empeorado. Pero vamos un poquito a recapitular. Como decía, una de las mayores amenazas de la deuda es sobrepasar el Producto Interior Bruto de un país. Es decir, si yo produzco 100 y por el contrario tengo una deuda de más de 100, nunca voy a poder pagarla. Pero no solamente es que tenga una deuda de más de 100, es que además de tener esa deuda de más de 100, tener esa deuda me cuesta unos intereses, y esos intereses hay que sumarlos a la deuda, y por tanto se complica muchísimo más. Fijaos, estamos hablando del caso de Estados Unidos. En concreto, podemos hablar de que Estados Unidos en el año 2000 tenía un 53% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. 53%, es decir, yo pido la mitad del dinero que produzco. Pido prestado la mitad del dinero que produzco. Ya es una barbaridad, es como si nosotros ganásemos 2.000 euros y pidiésemos todos los meses un préstamo de 1.000. Sería complicado, ¿verdad? Sería algo difícil, pero ahora imaginad que por el contrario nos vamos a 2010 y vemos que la deuda en Estados Unidos ya alcanzaba los 10.791 millones de dólares, lo cual suponía un 95,14% del PIB. Es decir, en 10 años esa deuda se había prácticamente duplicado, no exactamente, pero prácticamente duplicado. Y descubrieron que durante la crisis de 2007 y 2008, la subprime y todo aquel follón, emitir deuda, ese quantitative easing, nos había sacado del problema más grave que teníamos sobre esas hipotecas subprime y la crisis de los bancos de inversión. Vale, conseguimos salir de ahí, 2010... fenomenal, terminamos esa crisis, nos vamos a 2020, y es que en 2020 nos vamos al 133% de la deuda con 24.634 millones. 133,50%, que tenía mucha lógica porque estábamos en una pandemia mundial, se pagaba a las familias cheques, había dinero a raudales para todos esos negocios que tenían que cerrar en pro de que, lógicamente, la población no se pusiera enferma, y esto tenía mucho sentido.
Pero claro, suponía un coste tremendo. Recordemos que todavía en 2020 los tipos de interés estaban prácticamente a cero, estaban muy baratos, no costaba prácticamente nada pedir dinero. Pero claro, si nos vamos a 2022, vemos que el total de la deuda de Estados Unidos se queda, digo, en el 121,31%. Ah, bueno, hemos bajado muchísimo del 133,50% de la pandemia, lógicamente ahí había que gastarse mucho dinero, al 121,31%. Bueno, está muy bien, hemos bajado más del 12%. No, amigos, no. Hemos aumentado de 24.634 millones o 24 trillones americanos a 29.308 trillones americanos. Es decir, que aunque sea menor porcentaje del PIB de Estados Unidos, hay un aumento, hay un crecimiento de esa deuda brutal. También hay un crecimiento importantísimo de la producción y gracias a eso la diferencia entre el PIB y la deuda es más moderado. Recordad, y de esto no vamos a hablar hoy, que la Reserva Federal ya no utiliza el PIB como dato principal, sino su deflactor, el PCE, ¿vale? Hablaremos en otro vídeo del PCE y de cómo lo utiliza la Reserva Federal para contextualizar datos. Pero lo que nos interesa ahora mismo es el PIB, el volumen de deuda que ha bajado del 133 al 121, pero que en dinero ha aumentado de 24.000 millones a 29.308. Esto en 2022. ¿Qué pasa en 2023? En 2023 se nos va a 34.147. 34.147. 10.000 millones más, 10 trillones más que en el año 2020, año de la pandemia. Claro, esto supone en concreto un 126% del PIB actual en Estados Unidos, pero sigue creciendo de una manera absolutamente increíble. ¿Qué puede suceder? Pues hay distintas casas de análisis que ya están presagiando que a finales de 2024 acabaremos en unos 37 trillones de dólares. Ahí es nada. La deuda sigue creciendo, el techo de deuda sigue adelante y esto no tiene fin. ¿Y qué sucede porque no tiene fin? Pues lógicamente que como no tiene fin y los tipos de interés cada vez están más altos durante el 2023, el coste de financiación de esa deuda, de esa fiesta, de ese dopaje en los mercados se tiene que pagar y lógicamente se va a pagar por todos los bonistas y se va a pagar por todos los contribuyentes en Estados Unidos. Pero claro, es que eso afecta también al resto de la economía mundial. No hemos entrado, porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo, no hemos entrado en la comparativa entre los distintos países, pero probablemente esta semana vamos a hacer una comparativa. Vamos a dedicar la semana a la deuda y vamos a hacer una comparativa entre la eurozona, que me lo guardo para mañana, entre el resto de países como España y Estados Unidos y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de esa deuda. Recordad, importantísimo, reflexionad sobre la deuda en Estados Unidos, la deuda mundial, la deuda en Europa y la deuda en cada uno de los países desde los que estéis viendo este vídeo. Creo que voy a dedicar toda la semana a ayudaros un poco con estos secretos de Wall Street, a entender cuál es la situación actual, pero con este aperitivo para que vayamos abriendo boca, creo que os voy a hacer reflexionar un poquito sobre la situación actual y lo que está haciendo Biden, y es que no tenemos techo de deuda, amigos. Seguimos adelante, vamos a ver si llegamos a esos 37.000 millones de deuda final de 2024 o por el contrario, conseguimos encontrar un freno. De momento yo no lo veo.